Bueno, pues bienvenidos de nuevo. Continuamos con estas presentaciones del día de hoy. En esta nueva entrega tenemos a Lilian Velázquez. Vamos a hablarles un poco de su trayectoria. Es PhD en Mineral Science de la Universidad de Murdoch, Australia, e ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción. Actualmente es académico de la Escuela de Ingeniería Civil de Minas de la Universidad de Talca. Su área de investigación es la sustentabilidad en procesos hidrometalúrgicos. Su investigación incluye el desarrollo de procesos hidrometalúrgicos de extracción de minerales refractarios como óxidos negros y minerales sulfurados, eh, reprocesos de residuos o pasivos mineros como relaves, botaderos y ripios. Ella nos estará acompañando hoy con su presentación, la cual se titula Avances en la lixiviación clorurada de minerales sulfurados de cobre, uso de agua de mar y salmueras de descartes. Sin más que decir, pues la escuchamos, Lilian. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Espero que les guste esta presentación. La verdad es que he presentado en varios ya webinars y conferencias acerca de este tema. Eh, pero hoy le he hecho algunos ajustes que en realidad vienen al caso y por favor, cualquier consulta que tengan, me las hacen, como dicen ahí en el chat, o directamente, parece que no se puede hablar aquí directamente, pero vamos a tratar de responderlas. Ahora voy a tratar de compartir la pantalla para mostrarles mi presentación. Ya. Bueno, como el título lo dice, dice avance en lixiviación clorurada de minerales sulfurados de cobre. Para los que no saben mucho de este tema, la lixiviación es parte de un proceso hidrometalúrgico donde es seguido por un proceso de purificación y concentración que en nuestro país es la extracción por solvente. Y después se sigue con un proceso de electroobtención donde se producen los cátodos de cobre que nosotros exportamos al mundo. Es un proceso hidrometalúrgico que la verdad lleva bastantes años en utilización en nuestro país, principalmente para minerales oxidados de cobre. Yo creo que allí ustedes están al tanto, ¿verdad? Si hacemos una clasificación de los minerales, están los óxidos sobre, pero vamos a verlo, ¿cierto?, a continuación. Bueno, la verdad es que no quise poner mucho contenido, solamente hablarle del estado actual, de la problemática más bien, los avances que hay en esta lixiviación clorurada y los desafíos, ¿cierto?, que tenemos hoy y también en el futuro. Entonces, como mi presentación también tiene el tema, ¿cierto?, del uso de agua de mar y de salmueras de descarte, vamos a hablar un poquito de esto. Ya esta figura, ¿cierto?, que aparece aquí, esta fotografía es bien dramática, pero la verdad no estamos muy lejos de esto, pero si lo pensamos con una escasez hídrica a nivel mundial. ¿Ya? Y bueno, nosotros también cada vez tenemos menos lluvias en nuestro país y si nos vamos al norte de nuestro país la escasez es mayor. Uno pudiera pensar, ¿cierto?, que yo voy a hablar de las cantidades de agua que el sector minero consume, pero la verdad quiero mostrarle una comparación de todos los procesos, ¿cierto?, que utilizan agua. Entonces, si nosotros mostramos este gráfico y lo mostramos, ¿cierto?, con todos los sectores que consumen agua, nosotros podríamos ver, a ver, voy a ver si me funciona el lápiz. Nosotros podríamos ver, ¿cierto?, que el sector que consume una mayor cantidad de agua es el sector agrícola, que la verdad, ¿cierto?, podríamos decir que lo sabíamos, ¿ya? Entonces es algo importante de señalar. También a nosotros nos interesa, ok, entonces, ¿cuánto consume el sector minero? Entonces nos vamos a esta cifra o nos vamos a la grafiquita
Y podemos ver que el sector minero usa el 3,8% de agua, ¿ya? Entonces sería el agrícola, el agua potable y saneamiento, y después vendría en tercer lugar el sector minero. Entonces uno podría decir, el sector minero entonces utiliza muy, muy baja cantidad de agua. Pero también tenemos que recordar, ¿cierto? Y decir que nuestras plantas mineras principalmente están en el norte de nuestro país, ¿ya? Y entonces allí solamente saben ustedes que es un sector seco, hay desierto, y por lo tanto la cantidad de agua que está para el consumo humano, ¿cierto? O la escorrentía que se le dice del agua nacional, solo representa el 0,13%. O sea que hay muy poca agua en el norte de nuestro país. Entonces, esa es la preocupación, ¿ya? Y esta era la preocupación, no era la preocupación, quiero decir, hace 10 o 15 años atrás, ya donde todavía se podía seguir utilizando agua que compartíamos con el sector agrícola, ¿cierto? Con las comunidades y obviamente con las ciudades. Pero hoy en día cada vez es más la problemática porque vemos que esa agua en el norte, sobre todo en el norte de nuestro país, cada vez disminuye, ¿ya? Entonces se han buscado afortunadamente nuevas fuentes de agua, ¿ya? Entonces está, por ejemplo, el uso de agua de mar, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, esta gráfica donde la fuente es Cochilco, aquí dice 2017, pero si nosotros buscamos informes más actuales, la verdad es que no ha cambiado mucho la situación. Y agua continental quiere decir el agua, cierto, fresca, que se comparte con todos los sectores. Y el rojo está el agua de mar. Y obviamente el color gris oscuro está para el total. Si ustedes se pueden dar cuenta que el agua continental desde el año 2016 es la que más se ha utilizado en comparación con el agua de mar. Afortunadamente, digo afortunadamente, ¿cierto? Este consumo de agua de mar ha ido en aumento con los años y se espera que en el 2018, perdón, en el 2028 esa cantidad casi se iguale con la cantidad de agua continental que se usa en la minería. Este es para el uso de agua, ¿cierto? Para consumo de la minería. Entonces, ¿por qué lo hago de esa forma? Bueno, aquí también muestro una grafiquita donde muestro dónde se utiliza más agua en los procesos mineros. Entonces, nos vamos directamente a mirar en la concentración, o sea, en los procesos de flotación. Es allí donde el 64% del agua es consumida, mayoritariamente. Las fundiciones, ¿cierto? Una pequeña cantidad, el sector mina, también otra pequeña cantidad, y el área, ¿cierto?, en la que yo trabajo es el área hidrometalúrgica, consume un 14%, ¿ya? También uno debe ser justo, ¿cierto?, y decir que en los procesos de concentración es donde se produce más cobre con respecto a los procesos hidrometalúrgicos, ¿ya? Entonces, eso yo lo dejo allí, pero también hay que ser justo y decir que en la minería hay un gran porcentaje del agua que es recirculada. Ya quizás no es suficiente, dice el 76% del agua en la minería se recircula, ¿ya? Y solo el 6% del agua de mar y otras aguas continentales, ¿cierto?, que pueden ser subterráneas también. Entonces, ok, nos vamos con esto de que la flotación, las concentradoras son las que más consumen agua, la hidrometalurgia el 14%, y que se recircula una gran cantidad de agua. Ahora, como yo les decía, mi presentación tiene que ver con el uso de agua de mar y salmueras. ¿Por qué me refiero a esto? Como les digo, la escasez del agua es cada vez mayor, lamentablemente. Se están buscando otras fuentes de agua como es el agua de mar. Entonces, si uno investiga, y la verdad es que no hay mucha información al respecto, Cochilco tiene la información, uno busca un par de papers, ¿cierto?, y encuentra esta información.
Lo que llama la atención es que las plantas desalinizadoras o las plantas desaladoras también, que son conocidas así, va en aumento, ¿ya? Y hoy en día nosotros a lo largo de nuestro país tenemos 24 plantas desalinizadoras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en mi perspectiva, la verdad es que no me llama la atención. Primero, Antofagasta tiene una gran cantidad de la población que consume agua de mar, ¿cierto? Obviamente desalada de la planta, ¿cierto? De Antofagasta, que quizás hoy cambió de nombre. Anteriormente se llamaba agua Antofagasta, donde se consume, ¿cierto? Agua desalada. Pero ¿por qué no me extraña? Porque la verdad es que, sobre todo en el norte, si ustedes se dan cuenta, hay una gran concentración de estas plantas desalinizadoras. Es porque en la minería no se puede utilizar de nuevo, esto con cremillas, ¿cierto? Agua de mar en muchos procesos porque obviamente el agua de mar es corrosiva, ¿ya? Tiene diferentes iones que produce corrosión, ¿cierto? Principalmente en el equipamiento, en los materiales de construcción de las plantas mineras. Mayoritariamente, ¿cierto? Tiene sales, ¿ya? Y obviamente allí está el cloruro, ¿ya? El cloruro que la verdad es que a mí sí me sirve, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Y vamos a ir viendo las cantidades de agua que tiene, perdón, las cantidades de cloruro que tiene el agua de mar. Pero aquí hay otra cosa preocupante, que quizás si yo lo comento con profesionales del área de las plantas desalinizadoras y también con profesionales, ¿cierto?, que se dedican a hacer este tipo de estudios, la preocupación quizás no tanto hoy, pero sí en el futuro, donde se cree que estas plantas desalinizadoras van a ir en aumento, ¿ya? Es qué pasa con las salmueras. O sea, yo me refiero a salmueras cuando yo en realidad desalinizo, podría decir que yo tengo dos grandes productos. Primero, el agua desalada, que es para consumo humano o para empresas mineras, pero también hay otro producto, ¿cierto?, que es el residuo, es el descarte, ¿ya? Es el agua que viene concentrada con todos los iones que yo le saqué al agua de mar. O sea, si yo, por ejemplo, digo que el agua de mar tiene 20 gramos por litro de cloruro, esta salmuera quizás tenga una cantidad mayor a 50 gramos por litro de cloruro y los otros iones que vamos a ver que contienen, ¿ya? Entonces, quiere decir que yo también producí una salmuera altamente concentrada en los iones que tiene el agua de mar. ¿Y qué se hace con esa salmuera? Bueno, la mayor parte de esa salmuera es tirada al mar nuevamente. Entonces, si me van siguiendo, entonces uno podría pensar, oye, está más cargadita, ¿no le hará problema a la flora y fauna del océano? ¿No habrá problema allí con los pececitos que andan por allí? ¿Ya? O con toda la vida que hay en el mar si yo concentro aún más. Alguien podría decir, no, esa cantidad es mínima comparada con la cantidad de agua que tiene el mar, ¿ya? Pero es una preocupación que quizás, como digo, no es hoy, pero quizás es en el futuro. Y quizás faltan más estudios para ver ese impacto, ¿ya? Y también pensar que las restricciones del uso de agua de mar, la verdad es que no están muy bien legisladas, no hay muchas restricciones, ¿ya? Y quizás hoy recién, como puse aquí, ¿cierto?, dice, las empresas mineras cuya extracción de agua sobrepase los 150 litros por segundo tendrán la obligación de incorporar desalinizadoras de aguas marítimas dentro de sus procesos, ¿ya? Y cumpliendo con las normas establecidas. Pero la verdad es que recién creo que está, ¿cierto?, en el Senado, la verdad, tratando de legislar para utilizar estas aguas. La verdad es que yo no soy experta en esto, así que no voy a seguir hablando, pero mi preocupación es, ok, hay una escasez hídrica, podemos utilizar el agua de mar, pero utilicémoslas de forma responsable. Empecemos a hacerlo bien desde ahora. Por favor, no nos lamentemos 10 o 15 o 20 años después. O sea, podríamos empezar a hacer las cosas bien ahora.
¿ya? Y ese es en realidad lo que yo puedo proponer con mis investigaciones que ya he hecho ya durante muchísimos años, ¿ya? Bueno, si uno se pregunta, y si ustedes se están preguntando, bueno, ¿y cuáles son los iones que tiene el agua de mar? Entonces aquí yo le pongo un listado que puede ser muchos más, ¿ya? Uno puede pedir análisis químico por muchos más otros iones, ¿ya? Pero la verdad es que a mí me interesaba, ¿cierto?, el cloruro, como ustedes pueden ver que son más o menos 20 gramos por litro de cloruro, pero también tiene sodio, tiene magnesio, calcio, y algo muy interesante que aquí no está porque no se pidió ese análisis, es el litio, ¿ya? El agua de mar también tiene litio. El agua de mar también es una fuente de litio, ¿ya? O sea, quizás a nosotros los chilenos no nos importa mucho porque nosotros tenemos, ¿cierto? Somos uno de los mayores productores de litio porque tenemos, ¿cierto? Mucho, ¿ya? Pero hay que ponerle ojo que también tenemos litio en el agua de mar, es una fuente, ¿ya? O sea, tenemos salares, ¿cierto? Donde podemos obtener el litio y de los salares también nosotros obtenemos sales, ya como el cloruro de potasio, cloruro de sodio, ¿cierto? Y muchas otras sales, y las sales de litio, obviamente, ya, y somos productores de mayores exportadores de cloruro de potasio y cloruro de sodio, pero también aquí creo que ya no lo puse, producimos mucha sal de descarte, ¿ya? Esa sal de descarte que viene en unas mezclas, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esas sales de descarte? ¿Ya? Y que también las podríamos utilizar aquí, ¿ya? En lo que yo les voy a presentar ahora, ¿ya? Sales de descarte. Ya, el agua de mar, como les decía, alrededor de 20 gramos por litro de cloruro. ¿Por qué me fijo en el cloruro? Porque a mí me sirve como ion, ya para solucionar otro problema que nosotros tenemos. La salmuera de descarte, 50 gramos por litro o más, dependiendo, ¿cierto?, del proceso. Y aquí yo pongo algo interesantísimo, ¿ya? Se necesita convertir un problema medioambiental que podría ser las salmueras de descarte y que podrían ser las sales de descarte en una oportunidad económica. Y con eso, ¿cierto?, vamos ayudando a nuestro medio ambiente. Ya, entonces le hablé del agua de mar, ¿cierto? De la escasez del recurso hídrico, quiero que lo mantengan en su mente, ¿ya? Y yo les dije que eso yo lo puedo utilizar para solucionar otro problema que nosotros tenemos, ¿ya? Y el problema que nosotros tenemos y que no solamente en nuestro país, sino que muchos otros países que tienen, ¿cierto?, minería, la verdad es la disminución de los minerales oxidados de cobre, que como les decía, están casi en la superficie, ¿cierto? Podría ser un esquema muy burdo, ¿cierto? De lo que es un pórfido de cobre, ¿ya? Entonces están arribita los óxidos, la verdad es que nosotros cada vez están disminuyendo porque lo hemos explotado, ¿ya? Y porque es re fácil y lo lixiviamos los procesamos por procesos hidrometalúrgicos. Y nuestro mayor proceso son las pilas de lixiviación, ¿ya? Entonces, a estos óxidos nosotros los regamos con cantidades de agua con ácido y la verdad obtenemos un PLS, ¿cierto?, que después pasa por las otras etapas, ¿ya? Nosotros tenemos muchas plantas hidrometalúrgicas y como ustedes pudieran ir pensando, ok, ¿qué va a pasar con estas plantas hidrometalúrgicas si se nos acaban los minerales oxidados? ¿Ya? Entonces, allí está la preocupación. Pero saben ustedes, nosotros tenemos estos minerales que están más abajo, ya que son los minerales sulfurados de cobre. Estos son los secundarios, calcosina y cobelina, y aquí tenemos los primarios. Y el mineral que más tenemos y que más tiene el mundo, la verdad, de cobre es calcopirita, ¿ya? Entonces uno podría decir, ok, lixiviemos estos minerales sulfurados y utilicemos las plantas que utilizaban los minerales oxidados de cobre, ¿ya? Pero la verdad no es tan fácil. Y la verdad es que hoy en día y por mucho tiempo, estos minerales sulfurados han sido tratados por vías de concentración por flotación seguidos de pirometalurgia, o sea, por fundiciones, se funden.
ya para producir ánodos de cobre, que la verdad estos ánodos de cobre no son, ¿cierto? No tienen una pureza adecuada como lo tienen los cátodos de cobre y por lo tanto deben pasar por un proceso de electrorefinación. Pero miren aquí yo anoté algunas cifras, que estos minerales sulfurados de cobre, como les decía, el 80% de la producción mundial de minerales sulfurados de cobre se generan por procesos convencionales, como les decía, de flotación y fundición. En Chile, el 40% del cobre producido por concentración, o sea, flotado, ese concentrado, ¿cierto?, es a través de fundiciones. Y el resto, o sea, el 60%, esto es una cifra que es cierto que yo saqué de Cochilco, que puede cambiar, es exportado tal cual, ¿ya? O sea, y lo exportamos mayoritariamente a China, ¿ya? Y en China se dedican a fundirlo, ¿ya? Y obviamente a producir cátodos de cobre y para producir todos los alambres de cobre y todo lo que ellos necesitan. El proceso, pero aquí hay un problemita, ya que se junta con la disminución de los minerales oxidados de cobre, que la verdad el proceso de concentración por flotación requiere un alto consumo de agua, como ustedes lo vieron, también un alto consumo energético en el área de conminución. Y por otro lado, como les puse ahí, debido al retraso tecnológico, la falta de modernización o innovación de los procesos de fundición, y la verdad no lo digo yo, sino que está escrito en muchas partes, en la hoja de ruta, en alta ley, la verdad no es algo que digo yo por yo ser hidrometalurgista, la verdad que a mí me aportan mucho las fundiciones, porque las fundiciones producen ácido sulfúrico que nosotros utilizamos en los procesos hidrometalúrgicos. Entonces, las fundiciones requieren también de un alto consumo energético y están los problemas ambientales que ahora último, la verdad es que no esperé escuchar noticias así, todavía se sigue contaminando con gases peligrosos como el SO2, ¿ya? ¿Y por qué es peligroso? Porque en contacto con el ambiente que tiene humedad, que tiene oxígeno, podemos formar ácido sulfúrico y por tanto neblina ácida, ¿ya? Y dependiendo del origen, de las características del mineral sulfurado, también nosotros podemos emitir cierto arsénico, ¿ya? Y ya sabemos los problemas que hemos tenido con arsénico en el norte de nuestro país, ¿ya? Y para qué decir, ¿cierto?, el material particulado que pueden emitirse en las fundiciones y que puede contaminarse, ¿cierto?, las comunidades aledañas. A pesar de esto, ya de todo lo que yo les hablo aquí, Cochilco, y ustedes pueden leer, ¿cierto?, sus informes, las proyecciones hablan de un aumento en la producción de cobre fino por estas vías, ya por flotación y fundición. Y esta ascenderá, dice aquí hay una cifra importante, 6,24 millones de toneladas hacia el 2029. O sea, nosotros podríamos decir, ok, súper bien, felices, ¿ya? Pero ¿saben qué? Hay una preocupación mundial, ¿ya? La preocupación mundial, la verdad es que, bueno, ahí lo tengo otra cosa, la preocupación mundial es que, ok, sí, pero si aumentan las concentradoras, va a requerir más agua. ¿De dónde va a sacar más agua? Vamos a tener que sacar más agua de mar, desalarla, etcétera. Un mayor consumo energético, de dónde, ojalá las energías renovables ya estén funcionando. Las fundiciones no solamente en nuestro país, en China, ¿cierto? Emisiones de estos gases, si no se modernizan estas fundiciones. Entonces, esa es la preocupación. O sea, ¿y por qué? Porque quizás, y con todos los tratados que se están haciendo a nivel mundial con respecto al cambio climático, ¿verdad? Las restricciones van a ser aún mayores, ¿ya? Y por tanto está la preocupación que nosotros, ¿cierto? Nuestra economía depende mucho de la minería. Entonces, ¿estamos preparados para esas restricciones? ¿Tenemos plan B, C, D? ¿Tenemos alternativas de procesamiento de estos minerales sulfurados?
Entonces, oye, pongámonos a trabajar, pongámonos a investigar, ayudemos, ya los investigadores, ustedes los estudiantes y todos para un bien común, ya para seguir siendo un país minero, pero también ayudando y protegiendo al medio ambiente. Ya, bueno, aquí están las fundiciones en el mundo, eso es lo que quería poner acá. China se lleva la gran parte, tiene alrededor mayor de 35% de las fundiciones. Chile y Japón, ¿cierto?, lo siguen. Entonces, sí, tiene el 35% de las fundiciones, bueno, y hay otras menores, ¿cierto?, que hace el otro porcentaje. Nosotros podríamos decir que China es como que tiene el monopolio y de hecho es como que maneja el precio, ¿cierto?, del cobre. Ahora se le ocurrió que van a usar su stock de cobre y por eso hubo un bajón en el cobre, en el precio del cobre. Ya, entonces, y si nos vamos a nuestro país, estas son las fundiciones que tenemos, pues. Ya son 7, ya son 7 las fundiciones que tenemos y algunas con bastante problema, creo que lo puse por ahí. Bueno, estas son las capacidades de cada una de las fundiciones, pero aquí están chiquititos, la verdad que pudo haber estado más en grande, dice, al analizar el margen bruto de negocio, las cifras señalan que 4 de las 7 fundiciones de nuestro país se encuentran en el último decil de la distribución global de competitividad de negocios con margen negativo. O sea, nosotros tenemos margen negativo en la producción de esto. Entonces, esto lo encuentran ustedes en la fuente hoja de ruta ya del 2019. Se hizo una actualización allí. ¿Ya? Entonces, esto quizá, como quizás no lo sabemos, no nos preocupa, pero uno que es investigador trata de informarse y a mí me preocupa, ¿verdad? Y por lo tanto yo trato de buscar alternativas de procesamiento, ¿ya? Y sigo mirando de que las concentradoras van a ir aumentando, quiere decir que las fundiciones van a aumentar también su producción. Entonces, como les decía, aumenta el SO2 y el arsénico, porque la verdad es que algunos de nuestros minerales sulfurados tienen arsénico, como la energita, ¿ya? Y por tanto, por ejemplo, China tiene su restricción de que ellos no reciben el concentrado que nosotros les vendemos si tiene cantidades de arsénicos mayores que 0,5%. Y de hecho, Japón y otros países, esa restricción aún mayor, es alrededor de 0,1 y 0,2%. ¿Ya? ¿Y qué pasa si China se le ocurre y dice, ¿sabe qué? Yo no te recibo concentrados que tengan arsénico. ¿Qué hacemos? Alguien podría decir, oye, tenemos tostadora, tenemos tostación. ¿Ya? Sí, tiene razón, tenemos tostación. ¿Ya? Pero yo que sepa, hay una planta, ¿cierto?, en nuestro país que lo hace a nivel industrial, que la tostación es justamente para sacarle el arsénico a nuestros concentrados. Es como que lo horneamos. Metemos nuestro concentrado, se hornea y el arsénico, ¿cierto?, se volatiliza, ese arsénico se toma y se apaga o se precipita con lima o cal, ¿cierto? Y se produce un precipitado de óxido de arsénico. Pero ese precipitado de óxido de arsénico quizás no es estable, porque yo que sepa, el arsénico sólido o el arsénico como la escorodita son estables, pero los demás no. Y miren, otra preocupación que uno puede decir que estos cátodos, ¿cierto?, son procesados por vía hidro. Cada vez vamos disminuyendo. Ojalá que rompamos eso, ojalá que hagamos equivocarse a Cochilco y ojalá que esto, ¿cierto?, vaya en aumento. ¿Por qué les digo? Porque nosotros estamos encontrando soluciones hidrometalúrgicas para producir cobre. La verdad que parezco negociante, pero para nada, ¿ya? O sea, solo soy una simple investigadora y académica, ¿ya? Entonces uno ve noticias y lamentablemente esto yo lo puse y lo hice hace mucho tiempo atrás, pero lamentablemente vi estas mismas noticias en la tele como 1 o 2 semanas atrás, ¿ya? Y también con el gran problema que tiene Arica, ¿ya? Donde se le fueron a dejar ciertos residuos contaminantes al sector y está todo contaminado y hay una gran población que está enferma. Y la verdad es que ya es tiempo que nosotros nos hagamos cargo de los problemas y que evitemos problemas desde ahora con nuevos procesos.
ya que seamos abiertos y busquemos soluciones desde ya. Y las hay. No hay que ser ciego, no hay que dejar de producir para ayudar al medio ambiente. Hay que respetarlo. Hay que, en realidad, buscar soluciones, buscar rutas ya que nos hagan protegerlo. Ya, entonces, esa es una otra problemática, ¿cierto? Y los procesos pirometalúrgicos, si nosotros buscamos algo muy, muy simple, si alguien que no sabe, ¿cierto?, de pirometalurgia, está compuesto por 3 etapas, ¿ya? Fusión, conversión, refinación. Y algunas, ¿cierto?, tienen limpieza de escoria, donde se le saca, ¿cierto?, el metal blanco y se vuelve a fusión o se vuelve a conversión, dependiendo de dónde sea la escoria, ¿ya? Entonces, ¿por qué pongo esto? Miren, esto es muy interesante. Ya, de la fusión, si se dan cuenta, obviamente entra el concentrado que viene de la flotación y que principalmente trae calcopirita, pero también trae calcosina, cobalina, energita, si tuviera, ¿cierto?, ese mineral que tiene arsénico, necesita fundente, necesita oxígeno. ¿Cuál es su producto? Gases, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y que afortunadamente esos gases son captados. No piensen que son tirados al ambiente como se hacía antiguamente. Espero que sea así. Los libros dicen eso, los papers dicen eso, los reportes dicen eso, ¿ya? Se captan y se produce ácido sulfúrico. Pero también el producto principal es la mata o metal blanco. Y miren esto, tiene cierto, de hecho lo había marcado ya, tiene calcosina, la calcosina es Cu2S, ¿ya? Y escoria, pero la escoria no es solamente hierro, porque la escoria también tiene minerales, o sea, elementos compuestos con cobre, ¿ya? Entonces, fijémonos en eso, y la refinación también escoria, y dice cobre anódico, ¿ya? La conversión, escoria y cobre blister, ¿ya? Entonces, y la limpieza de escoria, obviamente se trata de sacar de nuevo esto y se vuelve, ¿cierto?, a los procesos anteriores. Entonces, bueno, ahí lo había marcado, ¿cierto? Entra un concentrado, metal blanco, escoria, 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 ¿ya? O sea, ¿qué estoy diciendo? De que, oye, yo quiero que las fundiciones continúen con su proceso, no quiero cerrarlas, ¿ya? Pero ¿por qué no trabajamos en conjunto con los procesos hidrometalúrgicos, ¿ya? ¿Por qué no parte de su metal blanco lo procesamos por vías hidrometalúrgicas, ¿ya? Y algunas fundiciones con las más críticas solamente llegan hasta el proceso de fusión. ¿Por qué no reprocesamos sus escorias por procesos hidrometalúrgicos? ¿Ya? Algunos dirán, no, eso es muy difícil. ¿Saben qué? Pucha, es fácil, porque esto no es un mineral. Si se dan cuenta, el metal blanco mayoritariamente tiene cobre, no tiene gangas por ahí. Pero otro podría decir, ok, pero sigue siendo un mineral sulfurado, y los minerales sulfurados son refractarios, son difíciles, tienen cinéticas lentas, si quiero procesarlos por vías hidrometalúrgicas, ¿ya? Entonces, dejémoslo de incógnito, ¿ya? Y por otro lado, ok, minerales sulfurados, ya, oye, ¿sabes qué? Tirémoslo a la pila nomás y veamos qué sacamos, porque cuando nosotros lo hacemos con los minerales oxidados, la verdad es que es fácil, obtenemos azulito, celestito, un PLS, ¿cierto?, que está cargadito en cobre, ¿ya? Ok, hagamos lo mismo con uno sulfurado, este representa el sulfurado, ¿ya? Y la verdad, ya, hagamos lo mismo, y la verdad es que vemos y que nuestro PLS es muy clarito y a veces nada, sacamos puro ácido, ¿ya? O sea, pues decimos, oh, ok, los minerales sulfurados tienen cinética de lixiviación lenta o son refractarios, no les pasa nada, ¿cierto? Cuando los lixiviamos en una pila, ¿ya? Entonces, uno puede preguntarse, ¿pero por qué? ¿Qué le pasa? Y aquí vamos a entrar un poquito en materia, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero que hasta ahora se tengan en mente, ¿cierto? Agua de mar, salmueras de descarte, la problemática, ¿cierto?, de las fundiciones, el metal blanco, la escoria, ¿ya? Y ahora el mineral sulfurado, ¿por qué no lo podemos lixiviar? ¿Con qué lo hemos lixiviado? Lo hemos lixiviado con ácido sulfúrico, lo hemos lixiviado con bacterias, biolixiviación, ¿verdad? Pero aún no ha dado buenos resultados.
Entonces, uno empieza a investigar, empieza a estudiar esto y ver, ¿cierto? Ver qué es lo que sucede. La verdad es que estoy buscando la hora, no sé cómo voy. Ya, vamos bien. Ya, entonces uno empieza a investigar, como les decía, y uno dice, ok, la voy a lixiviar y veamos qué es lo que sucede. Y todos los autores están de acuerdo en que si yo quiero lixiviar la calcopirita, esa es su fórmula, en los primeros minutos se lixivia, la verdad, ¿ya? Pero después se detiene y ya no obtenemos casi nada de lixiviación. Entonces, uno podría decir, oye, ¿sabes qué? Se le forma una capa, ¿ya? Y esa capa no permite, cuando estamos en este punto, se le empieza a formar una capa. Y esa capa no permite que los reactantes entren y tampoco salgan los productos, ¿ya? Entonces a eso le llamamos pasivación. Siempre le echamos la culpa a la pasivación, que es la formación de una capa, que esa capa puede ser de azufre y puede ser de muchos otros temas, ¿ya? Pero ¿qué es lo que es la pasivación? ¿Ya? Y aquí yo lo relaciono con las reacciones electroquímicas. Debemos convencernos que para disolver a los minerales sulfurados deben ocurrir reacciones electroquímicas. Estas reacciones electroquímicas dependen del pH y del potencial, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que estar ojo con eso, no nos podemos obviar. Entonces aquí Fernando ayer le hizo una excelente presentación y le habló de muchas técnicas, ¿cierto? Pero yo solamente les voy a mostrar un grafiquito, solamente decirle que este grafiquito que está acá antes de esa flechita, ¿ya? Representa la densidad de corriente, es un experimento de los que hizo Fernando, por ejemplo, y potencial, ¿ya? Entonces, yo siempre digo, ¿saben qué? Esta curvita que logramos tener aquí es la huella digital de la calcopirita, porque me dice cómo se comporta. Me dice que dentro de estos potenciales 0,4 y 0,6, la calcopirita, ¿cierto?, se lixivia bien, ¿ya? O sea, hasta aquí íbamos re bien. Pero entre 0,6 y 0,7, esto es como que se detiene, ya no sigue lixiviando. Allí está la zona de pasivación. Y si yo pudiera aumentar los potenciales a potenciales súper altos, está la zona transpasiva. Entonces tenemos que tener cuidado en qué zona caemos. Y puede ser que dependiendo del reactivo que estemos utilizando, el potencial se desplace a valores, ¿cierto?, mayores, ¿ya? Entonces, allí es donde ocurre la pasivación. O sea, esa flechita representa esa formación, esa capa, ¿cierto? Y esa flechita representa lo que sucedió allí, ¿ya? Entonces, la pasivación, la verdad es que uno estudia y estudia y nunca termina de aprender. Yo siempre le digo eso a mis estudiantes. Yo cada vez que investigo, me doy cuenta que no sé nada, ¿ya? Y que necesito aprender más, ¿ya? La formación de una capa alrededor de la superficie del mineral, que es la pasivación, puede ser una capa de azufre elemental, ya azufre, así, ya óxido de hierro, una jarosita, una natrojarosita, dependiendo del lixiviante que estoy utilizando. La capa dicen que puede ser porosa, ya la capa que se forma es porosa y como tiene poro, por eso sí se sigue lixiviando el mineral. ¿Y cuando sucede eso? Es cuando se usa cloruro, ¿ya? Capa de un sulfuro menos reactivo de la calcopirita, o sea, la verdad es que no es calcopirita, sino que se le empiezan, ¿cierto?, a salir unos átomos de hierro, de cobre, entonces uno podría anotar algo así, ya incluso 1 menos X, etcétera, etcétera, como quieran. Una capa de metal deficiente en copper rich polysulfide, ya, que también es parecido a esto. Otros dicen que es debido a propiedades de los semiconductores, porque ustedes saben que la calcopirita es un semiconductor, ya, pero la verdad no ha sido demostrado 100%. Y la verdad es que yo he estudiado, he visto eso, pero no he hecho pruebas de esto, pero sí mi profesor Mike Nichol, que también lo nombró ayer Fernando, él es un capo, ¿ya? Y dice que no, dice que no es un semiconductor. Bueno, y aquí ahí están los mecanismos para entender esto, po. Entonces dice, primero está el mecanismo oxidativo que dice, sí, la calcopirita a medida que aumenta el potencial, se sigue lixiviando y ocurre esto, pero la verdad, llegamos hasta la capa pasivante y hasta ahí se acabó la disolución. Hiroyoshi, que es un grupo japonés,
dice que no, que la verdad la lixiviación de la calcopirita ocurre en 2 etapas. Primero la calcopirita, ¿cierto? Se disuelve a calcocina y desde la calcocina después se disuelve a cúprico, ¿ya? Y este es el denominado mecanismo reductivo oxidativo, ¿ya? Y el de abajo es del Nicole, es mi grupo, Nicole es mi tutor de doctorado, Miki, que pertenece al grupo de Hiroyoshi y después perteneció al nuestro, y yo, ¿cierto? Decimos que no, es un mecanismo no oxidativo-oxidativo. Nosotros decimos de que esto es imposible termodinámicamente que se cumpla, pero sí puede formarse covelina y después, y esta covelina, y creo que lo tengo más adelante y más adelante lo explico, puede ser covelina o cúprico al mismo tiempo y que se forma esto, H2S, ¿ya? Y que hay que sacarlo de la superficie de la calcoperita para que se siga la lixiviación. Ya, entonces ya vieron, ¿cierto? Le dije agua de mar, salmueras, los productos de la pirometalurgia, cómo se han lixiviado los minerales sulfurados y cuál es su problemática. Entonces, aquí veámoslos como oportunidad, no seamos negativos, ¿cierto? Oportunidades. O sea, podemos procesar minerales sulfurados vía hidrometalurgia y lo vamos a demostrar, ahora se los voy a mostrar. Procesar concentrados de cobre, sean estos complejos o no, ¿ya? O sea, complejos me refiero que tengan, por ejemplo, arsénico. Esa es una buena solución, procesarlo por vías hidrometalúrgicas. Procesar metal blanco y escoria vía procesos hidrometalúrgicos. Utilizar agua de mar, utilizar salmueras de descarte de plantas desalinizadoras, utilizar sales de descarte, esas que se están acopiando y no se hace nada, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo que hemos encontrado. Primero, decir que lo que yo voy a presentar hoy no quiere decir que no investigue, por ejemplo, en biolixiviación. Nosotros sí también hacemos biolixiviación, creo que eso no está muerto, creo que es una gran ayuda y nosotros estamos con esa investigación, utilizamos otros medios amoniacales, por ejemplo, que han dado muy buenos resultados y son buenos cuando se tiene un mineral que consume mucho ácido, que tiene mucho carbonato. Entonces, los sistemas amoniacales serían una solución. Y así hemos utilizado otros medios para poder solucionar este problema. Pero acá yo les presento, ¿cierto?, en medios ácido clorurado, y la verdad que si ustedes leen, investigan, el cloruro tiene muchas ventajas, el cloruro como tal, ¿ya? Dice que se obtienen mejores disoluciones que solamente con ácido, es correcto. Se aumenta en la corriente anódica, como les mostré ese grafiquito, o sea, nosotros hacemos que se reactive, ya potencia la actividad del protón. Cuando nosotros utilizamos medios clorurados, nosotros trabajamos en un ambiente ácido, la solución se mantiene por más tiempo ácida, no necesitamos reemplazar ácido. Aumenta el potencial mixto. El potencial mixto es, la verdad, es cuando se empiezan a transferir electrones, porque como les decía yo, las reacciones que ocurren son reacciones electroquímicas, y reacciones electroquímicas quiere decir que intercambian electrones, ya hay movimiento de electrones. Entonces, eso lo podemos, ¿cierto?, cuantificar a través del potencial. Formación de complejos, ese es algo también interesante. El cloruro permite formar complejos con cobre y así le quita el cobre al mineral. Como no, perdónenme si lo pongo así, pero es para que ustedes lo entiendan. Estos son ciertos Pac-Man que quieren comerse al cobre y la forma de llevárselo es en forma de complejos. ¿Ya? Complejos quiere decir que son compuestos disueltos en la solución, ¿ya? Y es la forma de llevárselo. Sinergia entre la acción de cúprico y férrico, porque se dicen que ellos son los encargados de pasarle el cobre al cloruro, ¿ya? Y provoca cambios en la naturaleza de la capa pasivante, o sea, puede ser porosa o no, ¿ya? Entonces, ya, pues veamos, a ver, yo le dije, la solución es lixiviar concentrados, por ejemplo. Lo hicimos. Este es un concentrado y más encima es un concentrado súper difícil porque tiene 82% de calcopirita y la calcopirita es la más refractaria de todos los minerales sulfurados, ya, bueno, seguido de la energita, la verdad. Y si se dan cuenta, casi logramos el 100%, la verdad es que está tapado ahí el número, casi logramos el 100%, eso es lo importante, ¿ya? Pero como ustedes pueden ver, depende del valor de los potenciales. Y aquí de nuevo vamos a la huella digital, ¿cierto?, de la calcopirita.
¿ya? Entonces aquí se ve que estamos lixiviando súper bien entre 560 y 600, o sea, aquí debería llegar 600. Pero ojo, esto se hizo con una muy pequeña cantidad de cloruro, 7 gramos por litro, ¿ya? Entonces vimos que hay nosotros lo llamamos potential window, ¿ya? Un rango de potencial donde se maximiza la disolución y es justamente donde cabemos, ¿cierto? Ahí donde se maximiza, ¿ya? Después, si nosotros aumentamos la temperatura, uno podría decir, wow, aumentamos la disolución de la calcopirita, y que eso es trivial. Cualquier reacción donde se aumente la temperatura aumenta su disolución, y la verdad que no es tan así. Ya si yo lo hago solamente con ácido sulfúrico, no es tal. Ya no sucede esto que estoy mostrando acá. A 75 grados Celsius nosotros pudimos lixiviar ese concentrado de calcopirita casi en un 100%. Esto es a 25, ¿cierto? 35, 50. O sea, la verdad es que ya estamos viendo que a 35 ya es una base tremendo. Y si nos ponemos, ¿cierto?, más teórico, nosotros aplicamos aquí el diagrama de Reynolds solamente para decir, ¿cierto?, que la energía de activación de la calcopirita corresponde a un valor que deberíamos decir que el control de las reacciones es por control químico, ¿ya? Pero no voy a entrar más en ese detalle, no tenemos mucho tiempo para la presentación. Ya, pues, entonces miren aquí, este fue, la verdad, un concentrado que tenía alta cantidad de calcopirita, 98%, ¿ya? Se le exhibió en ácido sulfúrico para que vean que podemos utilizar una combinación de ácido sulfúrico y cloruro. Utilizamos agua de mar, ¿ya? Y obviamente le complementamos las cantidades de agua le agregamos agua de mar que tiene 20 gramos por litro, ya agua de mar solamente, pero después le agregamos NaCl para hacer 50 gramos de cloruro, 100 y 160, una hiper salmuera, ¿ya? Y ustedes pueden ver que a medida que se le aumenta la concentración de cloruro a este concentrado, aumentó su extracción. Y 500 horas, esto se hizo en un reactor, ¿verdad? 500 horas, la verdad, para una calcopirita a una temperatura de 35 grados Celsius es buenísimo, ¿ya? Ya, entonces aquí está la explicación del mecanismo que nosotros, ¿cierto?, propusimos y que muchos lo utilizan, como les decía, un no oxidante oxidativo. ¿Ya? O sea, quiere decir que estas dos reacciones en una primera etapa son posibles. Ya primero se forma la covalina, puede formarse la covalina y el cúprico, pero se forma este compuesto. Y entonces, para que la reacción siga sucediendo y el azufre no se deposite en la calcopirita, entonces debemos oxidar esto. Se oxida con oxígeno, pero también lo podemos oxidar con cúprico, ¿ya? O con férrico, con cualquier oxidante, y ese azufre después sale, ¿cierto? Y no se deposita en la calcopirita. Entonces, más detalle de esto, ¿cierto?, están en los papers. Uno se pudiera preguntar, ¿cierto?, y se sabe que un concentrado de cobre no tiene solamente calcopirita, tiene cobalina, calcosina, bornita, etcétera, ¿ya? Entonces uno podría pensar, oye, ¿qué se le exhibe primero? ¿Ya? Y la verdad, hicimos ese experimento y la verdad es que se le exhibía primero la calcosina, que es esta, ¿ya? Después la cobalina, después la bornita y al final la calcopirita. Y la energita, si alguien se pregunta, está por aquí abajo, es media mañosa, no quiere disolverse bien, ¿ya? Entonces, ahora está esto de acá, ¿ya? Que yo creo que es una buena alternativa, yo lo llamo alternativa, no quiero reemplazar todo el proceso pirometalúrgico. Lixiviemos con cloruro el metal blanco, ¿ya? La verdad es que ya desde el año 1991, ¿cierto?, hay lixiviaciones cloruradas para la calcosina. La verdad es que no, quizás no es metal blanco, pero solamente mostrarle de que esto fue sin cloruro y todo lo demás se le fue aumentando las cantidades de cloruro. Y si se dan cuenta, a medida que aumenta la cantidad de cloruro, aumenta la disolución de la calcosina. Y todos tienen esa forma, ¿ya? Todos tienen esa forma. Entonces se dice que la lixiviación de la calcosina siempre, sea lo que sea metal blanco, sea mineral, sea concentrado, ¿cierto? Se lixivia en dos etapas, ¿ya? No sé si la tengo acá, no la tengo. Más adelante lo voy a mostrar. Ya la primera etapa
obviamente se lixivia lo voy a poner así bien burdo, la calcosina, ¿cierto?, a CO2 más, pero también a covelina, ¿ya? Entonces, esta es la segunda etapa, cuando la covelina se disuelve a calcopirita. Entonces, esta correspondería a la primera etapa y esta correspondería a la segunda etapa, que es más lenta, que ambas dependen del potencial. ¿Ya? Entonces, si uno busca información o tiene una difracción de rayos X y hace análisis, ¿cierto?, de un metal blanco, se va a encontrar que efectivamente tiene calcosina, tiene este tipo de compuesto de hierro y tiene este otro, SiO2. ¿Ya? Entonces, y no tiene nada más. Y mayoritariamente es esto porque es un metal blanco, o sea, que se le trató de sacar todo lo demás. ¿Ya? Entonces, uno podría decir que es re fácil, podría ser re fácil lixiviarlo. Y la verdad que sí, pero hay que tener cuidado. Esto yo lo saqué, ¿cierto?, del paper de Castillo, y si se dan cuenta, tiene la misma curvita que les mostré anteriormente. ¿Ya? Y se hizo solamente en 20 gramos por litro de ácido. Pero también estos autores utilizaron un oxidante que es férrico y también aumentaron la concentración y pudieron aumentar la concentración, pero siempre con esa forma, nunca obteniendo el 100%. Y aquí se utilizaron varias concentraciones de cloruro y se dan cuenta, a mayor concentración de cloruro, mayor es la extracción. ¿Ya? Y si se dan cuenta, hacían el difracción de rayos X y se encontraban que solamente tenía covelina. Siempre les fue quedando covelina, ¿ya? O sea, les faltó lixiviar la covelina, ¿ya? Lamentablemente no se hace ninguna discusión acerca de eso, solamente se dice que se lixivió en 2 etapas, pero no se dice por qué no se lixivió la covelina. Pero la verdad, aquí está súper claro. ¿Ya? Y yo lo recalco. Son minerales sulfurados, son reacciones electroquímicas que dependen, ya dijimos, del pH y del potencial. Tengo que preocuparme del potencial. ¿Ya? O sea, si yo hago una investigación, tengo que mostrar los potenciales y de seguro que los potenciales eran menores que 550 milivol. ¿Ya? Y si son menores que 550 milivol, la covelina se siente cómoda, no va a lixiviarse, pero si yo le aumento, la covelina sí se lixivia, ¿ya? Por lo tanto, eso es algo muy importante de hacer, ¿ya? Después, esta es una investigación que hicimos nosotros con el grupo del profesor Nicole y la verdad es que lixiviamos, esto se hizo en Australia y no teníamos covelina y tampoco calcosina, entonces nosotros tuvimos que hacer nuestra propia covelina y calcosina sintética. Ya la hicimos, ¿cierto?, con un hornito, trabajamos mucho, no nos salía, pero al final nos salió. Ya, solamente mostrarle acá de que la hicimos con muy poquito cloruro, 7 gramos por litro de cloruro, lo hicimos 25, 35 y 45 grados y obviamente aumentamos la temperatura, se aumentó la extracción. Y si se dan cuenta, casi no tiene esa curvita. ¿Por qué? Porque trabajamos a 600 milivol. Quiere decir de que sobrepasamos la comodidad de la covelina y la lixiviamos. Ya, si nosotros utilizamos aquí MLA, que es muy parecido al Quenscam, y este es un Mineral Maps o mapa mineral donde se muestra el color rojo que es lo que quedó de cobre, ¿cierto? Que sería covelina y que alguna está, y esto verdecito corresponde a azufre, que alguna, ¿cierto?, está cubierta con azufre y que nosotros dijimos que quizás se pasivó y por eso no siguió lixiviándose. Aquí comprobamos, ¿cierto?, que la calcosina, lo del metal blanco, ¿cierto?, la calcosina, que necesita potenciales mayores que 550. Todos estos fueron a mayores de 550 y la lixiviamos súper bien, ¿ya? Y de nuevo, la lixiviamos con muy poco cloruro. Pero cuando lixiviamos a potenciales menores que 550, miren, obviamente cumplimos con la primera reacción, ¿cierto? Pero cuando quisimos lixiviar la covelina no pasó nada. ¿Qué hicimos aquí? Le aumentamos el potencial. Y miren cómo renació y siguió lixiviándose. Entonces dijimos, ok, aquí es importante, ¿cierto?, que el potencial esté arriba de 600. ¿Cómo lo logro? Manejando la solución lixiviante. ¿Ya? Y este es un mineral, ¿ya?, de calcosina, no es un concentrado, no es un metal blanco. O sea, demostrar también que yo puedo lixiviar un mineral de calcosina en medios clorurados. Y miren, ojo, aquí yo utilicé cloruro de sodio, pero también utilicé cloruro de magnesio.
¿Qué es esto? ¿Ya? A lo mejor alguno de ustedes va a saber, es la bichufita. La bichufita es un subproducto de la producción de sal y que se usa para supresor de polvo en los caminos, ¿ya? Y yo quería buscarle una nueva utilización y miren, se comportó igual que el cloruro de sodio, o sea, podríamos decir que sirve. Ya, aquí hay una cosita, o sea, me doy cuenta que lixido el metal blanco, pero lo lixido harto, o sea, obtengo entre 70 y 80% gramos, perdón, gramos por litro de cobre, altísimo. Entonces, ¿cómo lo voy a procesar en una extracción por solvente si la extracción por solvente recibe solamente 10 gramos por litro de cobre hasta 10 gramos por litro de cobre? Bueno, hagámoslo en forma continua, pues vamos lixiviando de a poquito y se va a la SX. ¿Ya? Entonces es interesante eso. Y miren, nosotros también hemos lixiviado escoria, ¿ya? Y la verdad es que esta es la escoria y tenía cierto, la escoria dijo que tenía cobalina, la difracción de rayos X, y la cantidad de cobre que tenía era 3,2%, ¿ya? ¿Cómo lo hicimos? Ahí está la escoria, para los que no la conocen, la aglomeramos, la curamos, aglomeración es cuando yo la mezclo con alguna solución. Curado es cuando yo permito que descanse, que repose. ¿Ya? Miren, de este color pasó a este color, qué bonito. Y después la lixiviamos. ¿Ya? Y miren, la curamos, la aglomeramos, este tiene un día de curado, no puedo ver el otro porque se me traslapa con el otro, 14 días y ya empiezan a aparecer estas cositas, que debería ser sulfato de cobre, o sea que se está disolviendo. Y a los 90 días ya cambia completamente el color utilizando cloruro. ¿Ya? Y miren, nosotros logramos extraer el cobre desde la escoria y aumentamos esa cantidad solamente jugando con los valores de cloruro y el tiempo de reposo, que yo dejo, ¿cierto?, macerar a la escoria. ¿Ya? Entonces, bien. Ahora, ok, nos vamos al otro lado. ¿Cómo puedo lixiviar en pilas a estos minerales sulfurados utilizando agua de mar y salmuera? Y miren, esto lo puse porque en realidad alguien me pregunta siempre, ¿se puede utilizar soluciones cloruradas para lixiviar minerales oxidados? Nosotros lo probamos porque no teníamos esa respuesta, porque puede que haya sido negativa. Ya la probamos, utilizamos Discard Brine, este lo saqué de un paper que nosotros tenemos en la Hydrometallurgy. Discard Brine quiere decir de que salmuera de las plantas desalinizadoras, agua de mar y agua destilada. Y miren, exactamente los mismos resultados. Quiere decir de que no tiene ningún problema si nosotros quisiéramos utilizar agua de mar para lixiviar minerales oxidados. Otra cosa, ¿cómo va con la biolixiviación? Esta es una lixiviación de un botadero, que la verdad es muy, muy interesante. Y esto lo hicimos en columnas, ¿ya? Que tienen obviamente un tamaño del mineral mucho mayor que en un reactor, ¿ya? Entonces, este es en medio clorurado, ¿ya? Y este es el medio bacteriano y este es tal y como viene de la planta. Entonces, podríamos decir, sí, el cloruro tiene ventaja, ¿ya? Pero como es un botadero, obviamente, yo 100% recomiendo que se siga utilizando bacterias, pero ayudándolas. Entonces, esto es lo que yo quiero, seguir, ¿cierto? Quizás con una pila, pero también puedo utilizar otra tecnología, ¿ya? Y en eso nosotros estamos investigando. Entonces, si es en una pila, aquí lo más importante y lo más que debería centrarse esta lixiviación, porque no es lo mismo que lixiviación oxidada de cobre, en la aglomeración y en los tiempos de reposo. Eso es crucial para lograr una buena disolución de la calcopirita, ¿ya? Y miren lo que nosotros hemos logrado, casi un 100% de lixiviación de calcopirita. ¿Cómo? Utilizando agua de mar, utilizando salmuera de descarte de las plantas desalinizadoras, y aquí la comparamos con el agua fresca, pero le agregamos NaCl, agua destilada y le agregamos NaCl, ¿ya? Entonces, aquí, si se dan cuenta, es como que, ¿saben qué? Sirve, ¿ya? Y el único que se nos quedó como atrás fue el agua destilada, la verdad, pero la salmuera y el agua de mar se fusionaron súper, súper bien. Y miren cómo quedan nuestros glómeros cuando la aglomeramos con cloruro.
¿ya? Y miren los tiempos de reposo, porque alguien podría decir, no, eso no sirve. Sí sirve, ¿ya? A mayor tiempo de reposo, mayor extracción obtenemos, ¿ya? Y miren, aquí esto también fue para diferentes tiempos de curado, pero me salté una. ¿Por qué? Porque aquí es muy importante que, la verdad, este se dejó curar por 60 días y este 7. Veamos eso primero. ¿Ya? O sea, de nuevo, mayor tiempo de curado, mejor extracción. Y esto fue para una mezcla entre calcopirita y calcosina. ¿Ya? Y aquí iba a lo que quería mostrar. Ya, una vez que está montado en la pila, ¿cierto? Se dejó curar, se regó, después podemos hacer un curado entre medio, ¿por qué no? ¿Ya? Y a eso nosotros lo llamamos regadío on-off, ¿ya? Quiere decir, ya, regamos, ¿cierto? Y miren, se empezó a detener la disolución. Ok, paremos un tiempo, dejemos que se humecte, que se quede tranquilito, que empiece a empaparse, a que ocurran las reacciones, y después seguimos regando. Y miren lo que sucede. Y de nuevo, el efecto escalera que le digo yo, ¿ya? Entonces aquí también de nuevo es súper relevante regadíos on-off, ¿ya? Porque eso mejora la extracción de la calcoprita. Y estos valores son impensados. Antes no se pensaba que se podía hacer algo con la calcopirita, ¿ya? Y aquí de nuevo les muestro, ¿cierto? Algo muy interesante. ¿Qué pasa si yo, ok, hago todo eso, aglomero, dejo reposar por 30 días, pero además, cuando esté calentito, que esté calentito, y le aumento la temperatura? ¿Por qué no puedo aumentar la temperatura? Y mire, 35 grados, lamentablemente no puse otra gráfica, pero a 35 grados aumentó la extracción, y a 50 aumenta más la extracción y en menos tiempo. Entonces, ok, tratemos de calentar la pila. Y alguien puede decir, esa cuestión no se puede. Sí se puede. Y si están haciendo cosas para calentar la pila, ya hay empresas de energía renovable que están haciendo eso, ¿ya? O sea, ya estamos mejorando, ya estamos descubriendo la calcopirita, la estamos pillando, ¿ya? Por último, ¿cuáles son los desafíos? Entender que las reacciones de disolución de los minerales sulfurados son electroquímicas, preocuparnos de esos conceptos. No es trivial lixiviarla como los minerales oxidados. Lixiviar metal blanco y escoria en medios clorurados no se hace. Oye, pero se obtiene tanta cantidad de cobre, ¿cómo yo lo voy a seguir procesando? Bueno, cristalicemos, produzcamos sulfato de cobre, que también se vende, o hagámoslo en forma continua. Quiere decir de que cuando lleve tanto tiempo de lixiviación, bajo 10 gramos por litro, se pasa a la SX y así sucesivamente. Encontremos un flowchart para eso. Debido a concentraciones de cobre en los PLS, la lixiviación de metal blanco del orden, ya eso es lo que les dije, ¿cierto? Lixiviación de concentrados de cobre, ya vimos que funciona. ¿Cómo trabajar a altas concentraciones de iones con cloruro sin causar problemas en la operación? Esa quizás es una pregunta que me están haciendo. La verdad es que es muy, muy importante saber que estamos en el 2021. La ciencia de los materiales ha crecido y ha logrado cosas muy buenas. Hay materiales resistentes al cloruro, hay plásticos, el titanio, ya muchas plantas mineras están utilizando titanio porque hay plantas mineras que ya están utilizando medios clorurados para lixiviar sus minerales sulfurados. ¿Ya? Poner más atención a las etapas previas de la lixiviación, como les decía yo, a la aglomeración, al curado, ojo con eso. Sistemas de regadío eficientes, ¿ya? Para el uso de grandes cantidades de cloruro, que no se nos cristalice, que no se tapen, ¿ya? Los regadíos. Calentar en el reposo, ojo con eso. Modificaciones en la etapa de extracción por solvente, porque vamos a recibir un PLS con cloruro, no hay problema. Etapas de lavados, que ya se hacen, ¿cierto? Y cambiar las combinaciones de extractantes. Esa ha sido mi presentación. Hay muchas publicaciones que hemos hecho en congreso y también otras publicaciones en revistas como la Hydrometallurgy, la EDMPI, así que ahí ustedes pueden visitar más información. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas. Bueno, Lilian, muchísimas gracias por esta presentación muy excelente. Esta investigación que está desarrollando, hemos visto excelentes resultados. Yo espero que en serio marque un punto en el desarrollo
de esta industria, ante las terribles preocupaciones que tenemos. Pero bueno, vamos en honor al tiempo a realizar dos preguntas de nuestros participantes. Por ejemplo, Elmer nos pregunta, si el agua del mar contiene sodio, ¿también analizo el contenido de litio? ¿Y qué tan posible es convertirlo a esto en una fuente de extracción de litio? Mira, mi fuerte no es en el litio, pero sí hace como 2 semanas atrás vi un paper publicado, o creo que se publicó también en otro lugar, que también era una fuente de litio y que se estaba tratando, ¿cierto?, de procesar, y obviamente el proceso debería ser igual que nuestro proceso, ¿cierto?, en el norte, ya desde los salares, ¿ya? Y que es obviamente, por saturación de sales, ya por diferencias de saturación. Entonces, es el mismo proceso que se debería utilizar, que en realidad sería una solución mucho más diluida que lo que nosotros tenemos en Usalar, ¿ya? Pero el proceso debería ser el mismo, ¿ya? Correcto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de la organización que nos dice, ¿qué tan lejos estamos de la aplicación de todas estas técnicas innovadoras en procesamiento de minerales de su aplicación en esta industria? Estamos muy cerca, ¿ya? O sea, ¿por qué lo digo? Eh, Yo comencé con esto en el año 2004 por mi doctorado. Llegué a Chile el 2010. Yo hablaba de esto y era como así, eso no sirve. Ya es como, oye, ¿cómo se te ocurre que vamos a utilizar el agua de mar si el agua de mar es corrosiva, daña nuestros procesos? No. Y ustedes están viendo, ¿cierto?, que por lo menos en Chile, Kevin, se está usando el agua de mar. Ya, y antes no era una opción, pero hoy en día están obligados a utilizar agua de mar porque no hay otras fuentes de agua, ¿ya? Y te puedo decir que hay varias empresas que están ya utilizando agua de mar, y de hecho Michilla hace mucho tiempo utilizó agua de mar y sigue utilizando agua de mar en sus procesos, ¿ya? Y agregan más cloruro. BHP, Minera Spence también está utilizando agua de mar, Saldívar, perdón, están utilizando medios clorurados, Codelco está con grandes proyectos, inmensos proyectos, porque va a cambiar todo su lixiviación, posibles lixiviaciones de sulfuros con medios clorurados, ¿ya? Entonces, se hace. Pero la gran incógnita que hay, y todavía está la preocupación, es que funciona muy bien para los sulfuros secundarios, ya como calcosina, covelina, pero la calcopirita como que es reacia y hay que tener un poquito más de cuidado, y eso es lo que yo les mostré, que se está avanzando, ya se está logrando hacer cosas así, ¿ya? Excelente, muy bien. Me parece muy innovador esto y espero que encontremos las vías de desarrollo para superar estos problemas y obstáculos. Muchísimas gracias, Lilian, por acompañarnos No, en de esta nada. charla. No sé si quisieras dar unas palabras de despedida al público. Yo no sé cuánta audiencia tenemos. Sí, tenemos alguna audiencia que te está observando y está muy agradecido Ya, también de... sí, mira, sí, la verdad es que lo que yo quiero decir, si hay estudiantes presentes, es que se atrevan a investigar, a innovar, que en realidad busquen la forma de hacerlo, que incentiven a sus profesores a colaborar, que ustedes también tienen mucho que hacer y mucho que decir, tienen ideas locas, los profesores permitirles a sus estudiantes, ¿cierto?, a desarrollarse en los laboratorios, porque la verdad es lo que necesitamos. Esta responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, la verdad somos responsables los viejos, ya, pero ustedes tienen que empezar desde ya, empezar haciéndolo bien, ya, hacerlo de la forma correcta, y por lo tanto ustedes partan bien, ya, no se hagan los ciegos con cosas malas que estén sucediendo a su alrededor, ya, siempre hay soluciones. O sea, no quiere decir que yo voy a detener algo porque estoy ensuciando. O sea, yo puedo seguir haciéndolo, pero limpiando, ¿ya? ¿Qué hacer con mi residuo? ¿Qué hacer con lo que estoy botando?
O sea, como ustedes pueden ver, podemos hacer algo, podemos sacar valor de nuevo. Ya hay relaves, hay ripios con cantidad que son verdaderas minas, ya que tienen leyes altísimas y que también las podemos reprocesar. Ya piensen en todas esas cosas. Y si hay mineros que me están escuchando, porque en realidad soy metalúrgica yo, la verdad es que ustedes han dado lecciones de que sus conocimientos van mucho más allá de la mina. Ya ustedes pueden trabajar colaborativamente con los metalúrgicos, con los geólogos, con los químicos, y por eso también insto a las universidades que en sus programas de estudios también incluyan asignaturas de procesamiento de minerales, como lo tiene, por ejemplo, la Universidad de Talca, como lo tiene la USACH, la Universidad de Chile. Yo los insto a que también puedan incorporar esas asignaturas, porque la verdad es que le abre un campo enorme, ¿ya? Y la comunicación entre las diversas carreras dentro de una planta se hace mucho, mucho más fácil, porque ya saben de qué están hablando, ¿ya? Y obviamente también pueden aportar demasiado. Y recuerden que ya estamos trabajando en grupos multidisciplinarios y también estamos trabajando en forma internacional. También no tenerle miedo a eso. Ya colaboremos internacionalmente. Ya nosotros tenemos como Chile mucho que aportar a otros países, pero otros países también tienen mucha experiencia y que también nos pueden aportarnos a nosotros. Ya, o sea, copiemos. ¿Por qué no? Copiemos lo bueno. Ya, compartamos. ¿Ya? Yo creo que también eso también les quería decir. Eso, muchas Bueno, gracias. un aplauso, Lilian. Muchísimas gracias por esta, No, como gracias a dije, ti. repito, la presentación. Para pasar un dato nomás, alrededor aproximadamente 90 personas escucharon esta charla en diferentes países que están participando de este seminario. Muy excelente, estoy seguro que todos mandan sus abrazos a la distancia, sus aplausos y abrazos también a la distancia. Nada más que decir, muchísimas gracias. Y Gracias. a nuestra audiencia les comunicamos que para unirse a la siguiente charla de este día, pues de igual forma, en su correo encontrarán el link para poder unirse y les decimos que por favor esta comenzará unos 10 minutos más tarde de lo planificado. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la siguiente reunión. Hasta luego.